Abramos nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Hechos capítulo 2. Vamos a seguir meditando ahí, Hechos capítulo 2, en el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuestro deseo es ver que por qué la iglesia apostólica que estaba gobernada por los apóstoles, por qué se hacía fuerte, hermanos. Ya habíamos visto dos cosas: perseveraban en la doctrina, en la enseñanza. Hermano, y yo anhelo de todo corazón que todos nosotros estemos poniendo en práctica estas enseñanzas. Amén. Pocos amén. Eso quiere decir que no estamos poniendo en práctica. Hermanos amados, y en la comunión unos con otros. Y aquí viene otro punto, que es en el partimiento del pan. Parecería que esta parte a veces lo confundimos con la comunión. Ya hablamos de la comunión, lo que es la comunión del cuerpo, cómo debemos caminar, pero dice que ellos también tenían la costumbre de partir el pan. Sí, y vayamos un poco más adelante, hermanos, en Hechos 2:46 también se nos menciona esto. Yo quiero hoy ver y meditar en unos pasajes de las Escrituras que nos hablan de esto, para ver qué hacía la iglesia, de qué nos está hablando. Se ha enseñado en la iglesia que esto es la comunión con los hermanos, es comunión nada más. Otros dicen que es el comer juntos, y algunos dicen que se refiere a la cena del Señor. Pero yo quiero meditar, yo quiero ver qué es lo que nos dice las Escrituras. Amén. Y para esto nosotros tenemos que ver los versos que nos están mencionando de esto. Amén, hermanos. Para aquellos que están tomando notas, dice en el verso 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Luego hemos de ir añadiendo estas partes: en el templo, y partiendo el pan en las casas. Ahí se nos añade un detalle. Dice que partían el pan en las casas. Dice, el partimiento del pan ciertamente se hacía en las casas. ¿Sí? Se reunía en el templo. Ahí menciona el templo. Subían a la oración, era una costumbre en Jerusalén. No solo en Jerusalén, los que vivían fuera de Jerusalén, los que viven, hermanos, en otros países, la orden. Y cuando cuando Salomón oró al Señor, cuando dedicó el templo, dice que todo aquel, le pedía al Señor que todo aquel que orara mirando hacia este lugar. Los judíos miran hacia Jerusalén cuando no viven ahí. Miran hacia Jerusalén, hacia el oriente, y hacen sus oraciones pidiéndole al Señor. Y el ruego de Salomón era que el Señor escuche esta oración. Amén. Amén, hermanos. Y déjenme abrir un paréntesis, hermanos, porque eso sucede. Pero al compartir, hermanos, al estudiar las Escrituras, ir añadiendo un ladrillo sobre otro ladrillo, uno puede ver y percibir, hermanos, como les hemos enseñado, cuando alguien está compartiendo, imparte algo a los oyentes. Los oyentes imparten algo a nosotros, hermanos. Pero muchas veces sucede, hermanos, que uno puede darse cuenta que el ladrillo que pusimos anteriormente, muchos no lo han puesto en su vida. Solamente vienen a otra reunión más. Sí,
no lo estudiamos, no lo meditamos, no lo vemos y venimos, hermanos, pero por aquellos que sí están edificando su casa, hermanos, queremos seguir compartiendo y queremos seguir estudiando. ¿Sí? Si nosotros salimos de la iglesia y no meditamos, no estudiamos, no revisamos, hermanos, solamente esperamos a que se nos dé otra prédica, otra enseñanza más. Pero los que quieren aprovechar esta enseñanza, hermanos, sigamos compartiendo. Amén. En el mundo deportivo, hermanos, muchos jugadores que han tenido la habilidad, han tenido mucha habilidad, han alcanzado fama, han obtenido riqueza, ya tienen lo que quieren, incluso han ganado premios deportivos de élite. Después de eso, lamentablemente, ellos comienzan un descuido en su vida deportiva. No llegan a tiempo a los entrenamientos, ya no cumplen la dieta que el club que les ha contratado tiene establecido para los jugadores. No cumplen varios parámetros y entonces su cuerpo comienza a adquirir peso. Ya tienen la habilidad, pero ya no tienen la misma flexibilidad, la misma velocidad, la misma respuesta en sus piernas y comienzan a perder, hermanos, todo aquello que habían ganado. Así es con un cristiano, hermanos. Nosotros podemos correr la carrera, por años estarnos ejercitando y de pronto, hermanos, nos descuidamos. Nosotros podemos venir a la iglesia, hermanos, podemos venir a la iglesia a escuchar el mensaje, pero si después de eso venimos el próximo mensaje a escuchar otro mensaje, nosotros no estamos ejercitándonos, hermanos, en el evangelio. Si es cierto, cumplimos ciertos parámetros, nos portamos bien, lo que consideramos que no debemos hacer, no debemos pecar, no debemos tal vez mentir, no debemos estar en inmoralidad, no debemos estar en esto o en aquello. Pero, hermanos, la vida de un cristiano también debilita lo que hemos venido compartiendo: no estar en la doctrina, no estar en la comunión, no practicar, hermanos, la enseñanza. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva, hermanos. Ellos ponían en práctica, ellos tenían un deseo de que sus vidas sean llenas, hermanos, del poder de Dios que veían en los apóstoles, que veían en el Señor Jesús, los apóstoles, hermanos, y sabían que esa vida daba resultado, que esa vida sí estaba obteniendo un fruto, hermanos. Y seguramente hoy también obtendremos un fruto si perseveramos en esa doctrina, hermanos. Dice que partían el pan en las casas. Les decía, hermanos, que la costumbre de subir al templo era a la hora de la oración. Cuando vemos en Juan, ¿verdad?, con Pedro y Juan subiendo al tiempo de la oración, y ahí estaba ese hombre que necesitaba y fue sanado. Entonces, y el pueblo subía a la oración, hacía la oración, hermanos, en el templo. Pero aparte de eso, hermanos, dice que ellos se reunían en las casas, y lo más probable es que se reunían en la noche después de haber terminado su jornada de trabajo, porque era el tiempo en que la mayoría podía estar ahí. Pero ¿qué hacían, hermanos? Dice que se reunían en las casas. Vayamos a Hechos capítulo 20. Y después quiero meditar un poco de dónde tal vez salió esta costumbre. En el libro de Hechos mismo, en el capítulo 20, está mencionando los viajes de Pablo. Y en el verso 6, leamos desde el verso 6. Pablo estuvo en algunos lugares y en el verso 6 dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y ahí dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Dice que en el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana?
Domingo. Sí, el primer día, así se menciona los días de la semana en los evangelios: el primer día, el segundo día, el séptimo día. El séptimo día era el sábado, pero el primer día de la semana dice que la iglesia tenía la costumbre, y eso es por la historia, hermanos, tenía la costumbre de reunirse, dice, y partir el pan. Pero miremos aquí qué es lo que está sucediendo. Dice: Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alegró el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento. Y sabemos que Eutico, sentado en una ventana, se durmió y cayó, ¿verdad? Y murió. Pablo descendió, se puso sobre él, y el Señor le dio otra vez la vida, y dice que todos fueron consolados. Pero en el verso 11 dice: después de lo que sucedió, el 10, veamos: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, ¿y qué más? Y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Hermanos, lo que podemos ver en las escrituras sobre el partimiento del pan no era solamente una reunión para comer algo. Parece ser que la costumbre del partimiento del pan de la iglesia primitiva, o la iglesia apostólica, mejor dicho, fue una costumbre, hermanos, de reunirse el primer día de la semana. Y por eso de ahí sacan que los cristianos debemos reunirnos el primer día de la semana. Pero se reunían el primer día de la semana para participar del pan. Sí había comida, como aquí vemos. Hermanos, había comida, preparaban algo de comer, pero la parte más importante que sucedía en las casas era que los apóstoles o el liderazgo enseñaba las escrituras a los hermanos, a los creyentes. Se reunían, hermanos, en las casas. Tal vez lo más parecido que nosotros tenemos, hermanos, es las reuniones de hogar. ¿Sí? Se reunían y enseñaban a los hermanos. Dice que Pablo enseñaba. No era algo desconocido para la iglesia. No es algo que no se practicaba, era muy conocido. Entonces, hermanos, había una enseñanza en las casas. Amén. En el templo, cuando ellos subían al templo, había ahí ritos, había una secuencia de eventos en la cual muchos no podían intervenir. En las sinagogas igual. Se reunía en las sinagogas, y el presidente o el hombre más importante de la sinagoga leía o dirigía la reunión. Las escrituras estaban en el medio, no como nosotros, sino había un lugar, una mesa o algo en el medio, y los asistentes se sentaban alrededor de eso. El presidente o el de la sinagoga empezaba, y cuando había algún visitante, en este caso cuando leemos del Señor Jesús, que es el que presidía la sinagoga, le dio el rollo para que leyera, ¿sí? El rollo de Isaías. Pablo también lo hacía. Muchas veces cuando era un visitante le permitían que lea, y les daba una breve explicación o enseñanza, ¿sí? Pero al reunirse entre los hermanos, nosotros vemos que había varias cosas que nosotros debemos considerar. Primero, había un liderazgo. Amén. Había un liderazgo. Si ustedes ven ahí, y ya vamos a ver otras escrituras, hermanos, había un liderazgo. O sea, no era algo que se lo hacía al azar. No era algo que a alguien se le ocurría: hermano, reunámonos en mi casa y venga y meditemos y hagamos algo. Creo que yo ya les compartí, hermanos, aún cuando el liderazgo se reunía en otro tiempo, cuando yo todavía estaba más joven. Esos tiempos pueden ser muy provechosos, pero también pueden ser de mucha confusión.
si no hay un lugar, una enseñanza clara, no hay convicciones claras, cuando no hay propósitos claros. Por eso, hermanos, lo que yo veo en las escrituras y lo que podemos escudriñar es que cuando se reunían en las casas había un liderazgo. Amén. Y cuando hay un liderazgo hay un orden, ¿sí? Hay un orden de autoridad, ¿sí? Hay un orden de autoridad. En este caso, por ejemplo, leyendo Hechos, estaba Pedro, estaban los apóstoles, pero ahí no se nos menciona en cuántas casas se reunían. Yo creo, meditando un poco, hermanos, si el discurso de Pedro reunió a 4,000 personas, difícilmente podían reunirse en una sola casa, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Entonces, solamente es algo que podemos ver en las escrituras. Ustedes pueden estudiarlo. Posiblemente, las escrituras no nos mencionan, pero posiblemente, hermanos, podía haberse reunido en varias casas. Pero lo que sí vemos, hermanos, es que sí había un liderazgo. Amén. Y como repito, al haber un liderazgo, va a haber un orden, porque va a haber un orden de autoridad. A la cabeza estaba Pedro, pero los discípulos también estaban con él. Cuando alguien en una casa está con una autoridad delegada, hermanos, Dios honra esa autoridad delegada. Amén. Por eso ponemos encargados de reunión de hogar. Sí, es como el pastor no puede estar en todas las reuniones de hogar, pero los encargados tienen la autoridad delegada del pastor de ver que se cumplan las cosas en orden. Pero que también, hermanos, que haya una enseñanza de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces eso es importante, hermanos. No estoy diciendo que no puede el padre de familia escudriñar las escrituras con sus hijos, o una reunión familiar poder compartir las escrituras. Se puede hacer, hermano, pero estamos hablando de pertenecientes o gente que pertenece a la iglesia. Y eso era una bendición, hermanos, porque yo puedo ver, hermanos, y espero que ustedes les haya traído la inquietud, aunque todavía no pasamos por el libro de Hechos, estamos en Lucas, en nuestra lectura diaria, podamos leer Hechos y percibir lo que está sucediendo ahí, hermanos. ¿Sí? ¿Qué hay ahí, hermanos? Una hambre, una sed de conocimiento del evangelio, un deseo de estar en comunión, de caminar juntos, un deseo de tener la vida de Cristo, un deseo de que los apóstoles les compartan lo que ellos vieron, oyeron y participaron de la vida de Cristo, hermanos. Eso es una participación, hermanos, de aquellos que caminan con el Señor. Por eso el Señor permite que haya ministerios, que hombres que crezcan en el Señor y que puedan tener una participación con la iglesia. Y esa participación hace que otros crezcan, hermanos, y que también tengan una parte en el cuerpo de Cristo, que ya lo vimos. Amén, hermanos. Amén. Entonces es una vida activa, hermanos. Yo no veo una vida de hombres y mujeres que oían el evangelio, se iban a sus casas y nada más, y todos se dedicaban a sus tareas. Tal vez, y una de las cosas que ellos hacían, hermanos, es en sus trabajos, en sus tareas, en su diario vivir, llevaban el evangelio. Una de las cosas que de las ventajas de Israel en ese tiempo, hermanos, en la parte donde está Israel geográficamente se llama la media luna fértil, porque de ahí pasaban, hermanos. Era un paso importante para el comercio de esa época, y había muchos judíos que iban a otros lugares a hacer el comercio. Pero está comprobado, hermanos, que los judíos, los cristianos, hablando de los cristianos, ellos en su actividad comercial, ellos siempre, una de sus prioridades era
compartir el evangelio de Jesucristo. Otra de las cosas, cuando comerciantes de otros lugares pasaban por Israel, porque cuando iban de Egipto tenían que pasar por la media luna fértil, ir hacia Asia, Italia y esas partes, ¿sí? A Macedonia, Acaya y todos esos lugares, hermanos. Entonces ellos compartían el evangelio, y al compartir el evangelio, hermanos, ellos también posaban en ciertas casas y compartían el evangelio, y luego, hermanos, comenzaban ahí a reunirse familias y había el partimiento del pan, se reunían a compartir y a comer juntos, y así, hermanos, crecía el evangelio. Una de las preguntas que se ha hecho por tiempos y que luego se llegó a una conclusión es: ¿por qué el evangelio creció tan rápidamente, hermanos? Era por esa razón, porque cada cristiano, aquel que seguía el camino del Señor, sentía en su corazón y tenía un corazón ardiente para cumplir el deseo del Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Y eso se ha perdido, hermanos. Pocos lo hacen, tristemente, hermanos. Entonces eso, leamos un poco más adelante en Hechos capítulo, leamos el 13, hermanos, ahí mismo 20:13. Sigue avanzando en su viaje Pablo y dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. ¿Cuál es nosotros? ¿Quién está hablando? Lucas. Para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como de nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que él enseñaba públicamente y en las casas. Sí. Amén. Dice: nada de lo que fuese útil he rehuido de anunciarlos, públicamente y en las casas. Esa palabra útil quiere decir recolectar, ser un recipiente para depositar en otros. Amén. Esa es la idea, ser un recipiente. Si nosotros no somos ese vaso, hermanos, ese vaso de barro en el cual hay el tesoro, difícilmente vamos a compartir el evangelio a otros, hermanos. ¿Sí? Difícilmente, hermanos. Y nosotros podemos tal vez pensar en la medida de la iglesia, hermanos, del tesoro que está depositado en la iglesia. Y al pensar en el tesoro no hablo solamente de conocimiento, sino de una vida, de un anhelo, hermanos. ¿Sí? De poner de aquello que recolectamos, esa es la palabra, recolectar y depositar en otros. Dice Pablo: no he rehuido, no he dejado de depositar en ustedes todo lo que sea útil para sus vidas, para su crecimiento, para su fe. No he rehuido de hacerlo
y lo hacía públicamente, dice, y en las casas. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos anhelamos o cuántos anhelan, hermanos, que ya podamos reunirnos, las reuniones de hogar? Algunos han dicho, hermano, ya podremos reunirnos y sí, hermanos, eso está en nuestra mente y pidiéndole al Señor la guía, pero por precaución todavía no lo hemos hecho, hermanos, pero ya llegará el tiempo y yo creo que va a ser una bendición. Ahora, hermanos, una de las cosas, de las ventajas de un privilegio y también de la manera en que la iglesia debe trabajar cuando se reúne en las casas, la idea es que la iglesia crezca, hermanos, y poder compartir el evangelio a personas nuevas, a otros, porque qué lindo es reunirse, comer juntos, estar ahí, reunión tras reunión, luego en la iglesia, pero la idea, hermanos, es compartir a los vecinos, a compartir a los familiares y atraerlos para que puedan ser partícipes también del evangelio, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Y así debe crecer, hermanos, para cada encargado de la reunión de hogar a la cabeza y para cada miembro de una reunión de hogar, en su corazón siempre debe tener, hermanos, y deben procurar el crecimiento de esa reunión de hogar. Si lo estamos haciendo bien, esa reunión va a crecer. A unas más rápido, otras más tarde, pero va a haber un crecimiento, hermanos. Va a haber un crecimiento y debemos procurar eso. Leí una historia que sucedió hace años, es muy corta, hermanos, que en un hotel en Houston, en los Estados Unidos, Houston, Texas, dice que había unos 2 niños pequeños corriendo alrededor de la piscina, de una piscina. Estaban corriendo y unos 2 trabajadores del hotel estaban por ahí y miraban lo que los niños que corrían. Obviamente ellos estaban haciendo sus trabajos, pero después de un tiempo, después de un corto tiempo, hermanos, se dieron cuenta que esos 2 niños estaban ahogados en la piscina. Habían caído a la piscina y se habían ahogado y muerto. Y cuando estaban haciendo las investigaciones, estaban indagando qué había pasado con esos 2 niños, llegaron a un punto de la investigación que supieron que esos 2 hombres habían estado trabajando ahí cerca de la piscina y ninguno de los 2 hizo nada por tratar de salvar a esos niños. Fueron indiferentes a lo que estaba pasando. Tal vez pensaron que ellos sí podían salir solos, o tal vez estaban jugando y seguían jugando, pero luego de unos minutos estaban muertos. Y qué indignación, hermanos, produjo la actitud de esos hombres. La pregunta, hermanos, es ¿cómo verá el Señor a quien nosotros decimos amar cuando vemos a gente que está yendo al infierno y no estamos compartiendo, haciendo algo para compartir el evangelio y que vidas sean salvas y puedan ser libertadas del infierno? Ese es el trabajo de la iglesia, hermanos. Si alguien dice, hermano, pero en la iglesia no me han pedido que haga nada, hermano, pero si en la iglesia, no, hermanos, ese es el trabajo real de la iglesia. Por eso históricamente, por eso el evangelio de Jesucristo creció tan rápidamente, hermanos, como llegó a lugares inimaginables, donde ahora con escritos, datos históricos, con la tecnología se sabe y se preguntan cómo llegó el evangelio a partes tan lejanas. Y es porque esos mercaderes, incluso esclavos, trabajadores humildes, llevaban el evangelio y compartían donde ellos estaban. Otra de las características de reunirse en las casas, hermanos, era que ahí podían reunirse
a la hora que terminaban su jornada laboral, ¿sí? Y podían reunirse pobres, esclavos, ricos, trabajadores, gente de toda clase social, para compartir su fe, que es una. Amén. Otra característica, hermanos, que hubo en la iglesia es que sí, compartían la verdad del evangelio, pero también compartían comida, algo palpable, hermanos. Sí, y varios escritores, especialmente un comentario, el de Barclay, los que tienen ese comentario pueden leerlo, pero es cierto, hermanos. Una de las características que hizo también fuerte a la iglesia, ellos comían juntos, compartían los alimentos. Y al reunirse en la casa, hermanos, los hombres que más tenían, todos querían participar, pero a veces los que más podían, hermanos, ellos preparaban comida, y aparte de predicar, de enseñar y de compartir el evangelio y de tener comunión, ellos tenían la oportunidad de poder servir una comida digna a los pobres, a los esclavos, a los trabajadores que no tenían lo suficiente. Y dice que era muy probable que esa hubiera sido la única comida digna que los pobres comían durante toda la semana. ¿Será que por eso el Señor bendecía a la iglesia, hermanos? ¿Será que por eso bendecía la iglesia? La iglesia no era como dice Proverbios, hermanos, de la sanguijuela. ¿Qué dice la sanguijuela? Dame, dame, dame. Y como los animales en las escrituras están para enseñar características de hombres, espero que aquí no haya, hermanos, sanguijuelas. Dame, dame y dame, sino que de lo que tengamos podamos dar, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Sí. Yo quisiera, hermanos, que nosotros tengamos ese corazón, que nosotros veamos, hermanos, los beneficios y las ventajas de reunirse en la casa y de poder participar con otros. Amén. También se comenta, hermanos, que gran parte de la unidad de la iglesia se ha perdido porque la iglesia ha perdido la costumbre de comer juntos en la iglesia. Esta iglesia ha tenido esa característica, esa costumbre por años, ¿verdad? Últimamente por estas circunstancias lo hemos dejado. Pero, hermanos, el tiempo está pronto que volvamos otra vez a hacerlo. Con muchas precauciones, pero lo vamos a hacer, y cuando llegue el tiempo les daremos la explicación. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque es una bendición, hermanos. Eso fortalece una iglesia. Eso fortalece una reunión de hogar. Eso fortalece en las casas, hermanos. Y es cierto, hermanos, desde muy pequeño yo he escuchado historias de misioneros que han empezado a compartir el evangelio en sus casas, preparando una comida, preparando un café, sirviendo a los pobres, invitando a los vecinos, teniendo una comunión en la mesa, compartiendo el evangelio. Y muchas veces en ese lugar ha empezado una nueva iglesia. ¿Por qué lo hemos dejado de hacer, hermanos? Hay varias razones, pero una de las cosas que debemos cuidarnos, hermanos, una de las cosas que debemos cuidarnos a nosotros es la indiferencia. La indiferencia en la iglesia le hace una iglesia fría y sin vida. Amén. Necesitamos hacerlo. ¿De dónde salió esto, hermanos? Perdón, solo para mencionar rápidamente, en 1 Corintios 11 lo hemos leído varias veces, lo hemos estudiado.
pero dice que algunos se adelantaban a comer y no tenían misericordia de los pobres. Los pobres miraban cómo se daban sus grandes comidas, y el apóstol Pablo les exhorta y pone en orden eso, hermanos, porque otra parte de eso era que también podían celebrar la cena del Señor en las casas. Lo que yo puedo ver, hermanos, es que no cada primer día de la semana se celebraba la cena del Señor, pero sí se podía celebrar. Y en 1 Corintios 11 vemos, hermanos, que el apóstol Pablo pone en orden, y también había comida. Y el sentido de poner en orden es que los que tienen puedan compartir con los que no tienen. Amén. Amén, hermanos. Sí. Por ejemplo, cuando tenemos bocaditos, ¿qué hacemos? Nosotros nos conocemos, hermanos, y algunos hermanos se escabullen por ahí. Es bueno participar, hermanos, pero por otro lado, hermanos, el apóstol Pablo también exhorta a los hermanos a trabajar para poder compartir con los que no tienen. O sea, no podemos pasarnos 2, 3 años diciendo no tengo. Debemos esforzarnos, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Sí. Bien, vayamos, hermanos, a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, hermanos. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra vida espiritual? Mucho, hermanos. En nuestro crecimiento espiritual y en el crecimiento de la iglesia. Les dije, Lucas capítulo 24. Perdón. Si es Lucas 24, solo que yo estaba en Mateo, con razón no me coinciden las escrituras. Lucas capítulo 1. Solo vamos a ver unos datos aquí, hermanos. Habla del día de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y fueron al sepulcro, ¿y qué pasó? No hallaron a nadie. Luego fue Pedro y vio solamente unas toallas. ¿Sí? Y en el verso 13 dice, y aquí, perdón, no eran unas toallas, sino las sábanas. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cuál es el mismo día? El primer día de la semana, ¿verdad? Iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Era la Pascua. Esperaban al maestro de Nazaret. Había sido apresado, crucificado, sepultado. Se oía que había resucitado. Los soldados fueron sobornados, pero se supo que algo pasó en ese sepulcro, ¿verdad? Y estaban hablando ellos de todas esas cosas porque no habían visto todavía al Señor Jesús resucitado.
Verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto acontecía, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Sí? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, no creían. Era el primer día de la semana. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Enseñándoles, hermanos, diciéndoles que la profecía se ha cumplido, que las cosas que están ahí son ciertas. Digámosle de esta manera, partiendo el pan espiritual. Amén. Amén, hermanos. Estamos hablando de reunirnos en las casas, ¿verdad? Que eso era. Pero ¿de dónde salió esta idea? ¿De dónde salió esta costumbre? Y aquí está sucediendo esto el primer día de la semana, hermanos. Y entonces les comienza a hablar de lo que los profetas anunciaron. Y el verso 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Qué pasó esto en el primer día de la semana? El Señor les estaba enseñando, hermanos. Dice que tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y sus ojos fueron abiertos. Yo creo que uno de los propósitos de reunirse en las casas, hermano, es eso, que los ojos de muchos sean abiertos en esa comunión, en la participación del evangelio y también en la participación del pan, literal, hermanos. Amén. Yo no digo que aquí empezó esto, pero al revisar las escrituras, hermanos, yo puedo decir, es muy posible que eso haya impactado tanto en la vida de la iglesia, que ellos tomaron esa costumbre de partir el pan en las casas, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Sí. Yo les animo, hermanos. Yo les animo a que los padres, papá, mamá, tengan esa costumbre de hacer en su casa. ¿Sí? Tengan esa costumbre, hermanos, de en ocasiones, si se puede una vez a la semana, sería muy bueno, hermanos, que traten de hacer a sus posibilidades algo especial. No siempre, hermanos, va a haber pavo, va a haber algo, hermanos, pero
No creo que todos somos así. A veces nos da un antojo, por ejemplo, algo especial puede ser una salchipapa. De pronto dice, ay, qué rico una salchipapa que no hemos comido hace tiempo. Hagamos eso. Ok, vamos a hacer salchipapa y vamos a leer las escrituras, vamos a compartir algo, a preguntar a los hijos qué entienden de las escrituras, qué ha sentido del Señor, su corazón, darles la oportunidad de abrir su corazón, darles la oportunidad de que ellos expresen cómo están entendiendo las escrituras, cómo están entendiendo la vida cristiana, cómo lo están viendo, hermanos. Alabar al Señor y comer juntos, hermanos. Amén. Sería un buen empiezo, un buen inicio, ¿verdad? Un buen empiezo, un buen inicio. Empezar de esa manera, hermanos. Amén. Sí, hermanos. Yo sé que muchos van a decir sí, pero pocos lo van a hacer. Pero es bueno, hermanos. Es bueno indagar el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo están ellos percibiendo el camino del Señor? Entendiendo las escrituras. ¿Cómo ellos están formando en su corazón la forma de ver al Señor?